amigos. ¿Alguna vez escucharon esa frase tan repetida por muchos expertos de redes o propagandistas con nostalgia imperial? Esa que dice, Ucrania no existía antes de 1991, fue creada por los rusos o por Lenin o por la OTAN según el día. Bueno, hoy vamos a desmontar esta idea con historia y no con consignas, porque si algo caracteriza la historia, la verdadera, es su mala costumbre de contradecir a los mitos políticos. Cuando alguien dice que un país no existía antes de tener Estado, está mezclando dos planos diferentes, el plano étnico-cultural y el plano político-jurídico. Los historiadores y los teóricos del Estado suelen hablar de la diferencia entre etnia y natio civilis o nación política. La etnia designa la comunidad, una comunidad humana que comparte lengua, cultura, costumbres y memoria histórica. Es un pueblo, una colectividad natural. La nación política, en cambio, aparece cuando ese pueblo organiza su vida colectiva en torno a un Estado moderno, con instituciones, leyes, ciudadanía y soberanía. En otras palabras, la etnia es la sustancia, la nación política es la forma jurídica. Y en esas dos dimensiones no siempre surgen al mismo tiempo. Por ejemplo, los italianos existían mucho antes de fundar Italia. Los polacos existían incluso cuando Polonia fue borrada del mapa durante 123 años. Los judíos existieron 2 milenios sin tener Estado propio. Así que no, un pueblo no nace porque alguien le dibuje fronteras. El Estado puede fundarse o perderse y la comunidad cultural puede sobrevivir siglos. Por eso, cuando alguien dice que Ucrania no existía antes de 1991, en realidad está confesando que no distingue entre la nación cultural ucraniana, la etnia, y su expresión política moderna, una confusión conveniente para el imperio pero insostenible históricamente. Ahora, segundo punto, es la raíz histórica. La Rus de Kiev, el primer estado de los pueblos eslavos orientales, no se llamó Rusia, se llamó Rus de Kiev. Y su centro político, religioso y cultural estaba en Kiev, no en Moscú. La Rus surgió en el siglo IX, se consolidó en el siglo X con Volodymyr el Grande y brilló en el siglo XI, bajo Yaroslav el Sabio. Kiev era una metrópolis medieval comparable a Praga o Constantinopla, y Moscú aquel entonces ni siquiera existía. Cuando en Kiev se construía la Catedral de Santa Sofía, Moscovia era apenas un claro en el bosque. Después de la invasión mongola del siglo XIII, la Rus se fragmentó. Las tierras del norte, entre ellas Moscovia, tomaron un rumbo distinto, y varios siglos después ese principado moscovita se apropió del nombre Rusia para heredar el prestigio de la antigua Rus de Kiev, una operación de marketing imperial, antes de que existiera la palabra propaganda. Mientras tanto, las tierras de la actual Ucrania siguieron un camino propio. Durante siglos XIV y XV formaron parte del Gran Ducado de Lituania y luego de la mancomunidad polaco-lituana. En este contexto sobrevivieron el idioma, el derecho local y la tradición religiosa oriental. De esa matriz nacería el fenómeno del hetmanato cosaco, una república militar democrática del siglo XVII. Los cosacos elegían a su líder, el hetman, mediante consejo. En plena Europa absolutista practicaban formas de autogobierno. Su símbolo fue Bogdan Khmelnytsky, quien en 1648 fundó el Estado autónomo ucraniano reconocido por potencias europeas. Y cuando firmó el acuerdo de Pereyaslav con Moscovia en 1654, fue una alianza entre iguales, no una anexión, pero Moscovia, fiel a su estilo, transformó el pacto en sometimiento.
y desde el siglo XVIII el Imperio ruso absorbió sistemáticamente las tierras ucranianas, abolió la autonomía del hetmanato, prohibió el idioma ucraniano en escuelas y libros y convirtió a Kiev en provincia del sureste. Esa política no fue hermandad, fue colonización y con ella una narrativa paternalista. No existen ustedes, somos el mismo pueblo, solo que ustedes no lo saben. El zarismo intentó reescribir la historia. La Rus de Kiev pasó a llamarse Pequeña Rusia y los ucranianos, pequeños rusos, un pueblo degradado a adjetivo. Así funciona el imperialismo y en particular el imperialismo cultural. Te quita el nombre para luego decir que no existías. Y llegamos al siglo XX. Con el colapso del Imperio Ruso en 1917, Ucrania proclamó su independencia como República Popular Ucraniana. Tuvo gobierno, bandera, ejército y hasta firmó tratados internacionales. Fue reconocida por Alemania, Austria, Hungría y otros países. Esa república no fue creación de Lenin, sino su pesadilla. De hecho, Lenin la combatió militarmente. En 1918 envió al Ejército Rojo para aplastarla y sustituirla por un gobierno títere en Kharkiv. Solo después de fracasar en dominar Ucrania por las armas, Lenin aceptó crear República Socialista Soviética de Ucrania como concesión política. No porque quisiera dar vida a Ucrania, sino porque no podía negar que ya existía. Era un intento de encuadrar al movimiento nacional ucraniano dentro del marco soviético, bajo control de Moscú, una especie de disfraz revolucionario para una dominación de siempre. Así que no, Lenin no creó Ucrania, la invadió, la derrotó y luego la reetiquetó para seguir mandando. Y cuando la URSS colapsó en 1991, Ucrania no nació, recuperó su soberanía. Fue una continuación de un proceso iniciado siglos atrás. La Rus de Kiev, el Hetmanato, la República Popular, los movimientos disidentes del siglo XX, una misma línea histórica de resistencia y reafirmación nacional. Decir que Ucrania fue creada por los rusos es como decir que un preso fue creado por su carcelero. No, el preso existía antes, solo estaba encerrado. Y la idea de que Ucrania no existía cumple una función política clarísima. No es un error histórico, es una estrategia imperial. Si convences al mundo de que un país es artificial, puedes justificar su invasión o desaparición. El zarismo la usó, Stalin la perfeccionó y hoy el Kremlin la recicla, porque negar la existencia del otro es la forma más antigua de conquistar, y porque quien se apropia de la historia se apropia del derecho a mandar. La historia ucraniana es la de una continuidad cultural más fuerte que cualquier frontera. Sobrevivió a imperios, prohibiciones, genocidios. Su lengua, su literatura, su memoria y su música atravesaron todos los intentos de borrado. Un país no se inventa por decreto, se sostiene por memoria. Y Ucrania la tiene, milenaria, viva y resistente. Así que cuando alguien repite con aire de sabiduría que Ucrania no existía antes de 1991 o que Lenin la inventó, tengan por seguro una de dos cosas. O no sabe absolutamente nada de historia, ni de etnología, ni de ciencias políticas, o lo sabe y está repitiendo propaganda imperial a conciencia. En ambos casos, la ignorancia y la mala fe se parecen mucho.